Bienvenidos a Audienea, la mejor producción de podcast del mundo, en donde podrás escuchar, reflexionar y enriquecer tu conocimiento sobre temas educativos u otros de tu interés. Así pues, queridos oyentes, el día de hoy, 15 de junio del presente año, nos encontramos transmitiéndoles desde la cabina de radio de la Escuela Normal para Educadores de Arandas, con la intención de darles a conocer un tema de suma importancia, el cual hemos estado investigando a través del curso de producción de textos, coordinado por la maestra Ivette Figueroa, mismo que estamos llevando actualmente en el cuarto semestre de la licenciatura en Educación Primaria. Así pues, el tema a tratar es los tipos de textos narrativos y académicos, en donde platicaremos a grandes rasgos acerca de sus diferentes características, estructuras y objetivos que se deben de considerar para producir cada uno de estos. Es por lo que a lo largo de este podcast comentaremos en dos momentos cada uno de ellos, primero los narrativos y luego los académicos. Sin más preámbulos, con ustedes sus locutores favoritos, Ale KEV, Ale D, Alexis, KD, Karen y Eve de Evelyn. Esperamos que esta información de este podcast sea de su agrado, interés, entendimiento y sobre todo que les sea sumamente significativo. Entonces, para dar comienzo a nuestro tema, nos es importante preguntarnos. Anteriormente, ¿te habías preguntado acerca de la importancia de conocer cada una de las características de los diferentes tipos de textos? Bueno, a continuación te darás cuenta de ello. Pues en un primer momento empezamos con los textos narrativos, que son los que relatan acontecimientos que suceden en un lugar determinado y que también tienen diversos personajes que pueden ser o reales o imaginarios. ¿Y tú, que sabes más acerca de estos tipos de textos, compañera Karen, qué opinas? Bueno, yo también sé que estos tipos de textos pueden ser orales y escritos y que se caracterizan por la figura de un narrador. Puede ser que este narrador esté dentro o fuera de la historia y se puede presentar en primera o segunda persona. Pero este tipo de texto tiene una introducción, un desarrollo, un nudo y un desenlace. Y es importante destacar que dentro de esta clasificación de los textos narrativos también tenemos más textos que se diferencian por sus características, objetivos, estructuras, entre otros. Por lo que primero comenzaremos a hablar acerca de la crónica. Tenemos contemplada que la crónica es un tipo de texto bastante interesante, que nos permite narrar hechos de manera cronológica y como educadores nos puede dar una parte fundamental para nuestra práctica. Pues como ya se mencionó, tiene como objetivo narrar sucesos dentro de un periodo de tiempo y con la finalidad de informar a un público sobre un incidente crítico o suceso, aportando información que puede llevar a la interpretación del lector. Entonces, compañero Alexis, ¿nos podrías mencionar cómo es la estructura de este texto? Claro que sí, Evelyn. De acuerdo a la investigación que he realizado, puede comprender que la crónica se estructura en base a un inicio, que es la situación inicial de los personajes, el tiempo, el lugar donde se ubica. Luego el nudo o el desarrollo, donde se menciona la situación o el conflicto que se pretende resolver, y el desenlace, donde se presenta la resolución de estos dichos conflictos. Y curiosamente nos tocó hacer algunas crónicas por nuestras prácticas. Es una experiencia bastante agradable, la verdad. Y ahora un tipo de texto que es similar a la crónica es la biografía, ya que también es narrado cronológicamente, pero obviamente es distinto en la estructura y el propósito que tiene. Pues se centra en la vida de una persona, entendiendo su personalidad, motivación y el trasfondo de sus éxitos y fracasos, donde su principal objetivo es informar al lector sobre el trayecto y la vida de la persona. Así es, compañero. Respecto a su estructura, se divide en tres partes. En la introducción es donde se presenta la persona de quien se habla, incluye la fecha y lugar de nacimiento, profesión y una síntesis de sus vivencias más destacadas. En el desarrollo es la presentación cronológica de los hechos más relevantes y como conclusión es una breve valoración subjetiva, es decir, desde nuestro punto de vista sobre su vida. Muy claro lo que compartes, compañera Evelyn. Además, estas son algunas de sus características. Narra sucesos verdaderos. El narrador puede ser omnisciente, es decir, que conoce toda la información. Además, está ubicada en un tiempo preciso, en los años durante los cuales transcurre la vida de este personaje. La descripción se centra en los lugares que se frecuentó el personaje de la biografía. De igual manera, el texto de autobiografía es muy parecido a la biografía, solo que lo podemos distinguir o diferenciar porque esta es una narración personal. Es decir, siempre se escribe y se habla en primera persona. Además, cuenta con las mismas características antes mencionadas en la biografía, solo que ahora hablas de ti mismo.
abordando aspectos o elementos importantes de tu vida, así como emociones, sentimientos y recuerdos que viviste. Todo esto redactado de manera subjetiva. Ahora, continuando con el cuento, se puede decir que este es una narración breve que trata de un solo tema o suceso de forma oral o escrita, donde generalmente se utilizan elementos ficticios, un ambiente y un número limitado de personajes. Mayormente, estos están situados en tiempos y espacios lejanos, se redactan en orden cronológico y su principal objetivo es desarrollar la imaginación y la creatividad, al igual que le permite al niño jugar, interactuar con otros e internarse en un mundo de fantasía. Así es, compañera. De igual manera sabemos pues que estos se utilizan en las etapas más tempranas, como ya lo hemos cursado, pues la primaria, la secundaria, incluso la preparatoria, y ya en la universidad pues lo utilizamos más para educar la moralidad. Con respecto a lo que comentan, compañeros, la estructura de este texto se basa en una introducción, un desarrollo y un cierre también, en donde en la introducción se presentan elementos para comprender el relato. Se relatan ambientes donde se sitúa la acción, sucesos previos y características de los personajes. En el desarrollo nos exponen el suceso o el conflicto a resolver, y en el cierre nos dan qué pasó con esa resolución del conflicto desarrollado. Después tenemos la historieta, también conocida como cómic, tira cómica, novela gráfica, entre otras, la cual consiste en una serie de viñetas ilustradas con o sin textos de acompañamiento, que al ser leídas en secuencia recomponen un relato o una historia. Estas pueden hacerse en papel o de manera digital. Es curioso, este es uno de mis tipos de textos favoritos, la verdad lo disfruto bastante, y que se elaboran con el objetivo de fomentar creencias, actitudes, conductas entre sus lectores, especialmente niños y jóvenes, pues como materiales educativos también pueden ser muy efectivos al desarrollar el proceso del lector y entregar cualquier tipo de información dentro de la educación escolar. Muy bien, y también a mí me parece interesante que su estructura es única, ya que para contar de la mejor manera la historia o anécdota, esta debe de llevar viñetas, que son los recuadros en los que se representa la acción que realiza el personaje. Además, lleva ilustraciones, que son las representaciones de la realidad imaginada. También fometis o bocadillos, que son los globos de texto. Líneas de expresión, que son el conjunto de caracteres gráficos que acompañan a la ilustración y afinan lo expresado. Y por último tenemos las onomatopeyas, que no pueden faltar, ya que son las expresiones verbales del sonido de las cosas y son muy empleadas para favorecer la imaginación. Se me hace curioso cómo los fumetis, dependiendo de la forma que tienen, expresan si están gritando, hablando, pensando. Se me hace algo muy curioso de la historieta, por eso es algo de mis favoritas. Entonces, pues como un último texto narrativo tenemos la novela, la cual es una narración literaria más o menos extensa, usualmente de carácter ficcional, que se cuenta en una serie de eventos prolongados en un tiempo objetivo de generar al lector una satisfacción estética a través de la descripción de personajes, ambientes y acontecimientos de la trama. Además de que es de mero entretenimiento, los personajes pueden ser ficticios o basados en personas reales. Generalmente participan en la acción los personajes principales, como el protagonista o antagonista, pero pues también se incluyen los secundarios y terciarios. Entonces, compañera Evelyn, ¿podrías hablarnos acerca de su estructura un poquito? Por supuesto que sí, compañero. Cabe mencionar que la novela tiene un sinfín de estructuras posibles, y por eso me encanta. Pero lo usual es que el cuerpo de una novela se divide en capítulos o entradas, a menudo numerosas o incluso tituladas, para que así el lector pueda recordarlo de manera ordenada. Sin embargo, las posibilidades se limitan literal a la creatividad del autor. Generalmente la novela tiene una estructura integrada por 3 partes: el planteamiento, el nudo y el desenlace. Es bastante interesante ver cómo todos estos tipos de textos tienen una funcionalidad diferente, aunque puedan compartir características entre sí. Los textos narrativos dan pie a mucha variedad de producciones útiles, tanto para el lector como para el escritor. Ahora, como segunda parte de nuestro podcast, es importante tomar en cuenta los textos de carácter académico, los cuales tienen un gran impacto en nosotros dentro de nuestra formación docente. ¿O qué opinan? Así es. Por eso comenzamos con el primer texto, el cual es el ensayo, el cual considero que es uno de los textos más importantes dentro del ámbito académico, ya que refiere mucho a la investigación de ciertos temas a partir de la toma de una postura, en la cual buscas persuadir, demostrar o convencer al lector. En efecto, es uno de los que más realizamos, la verdad, y pues de igual manera hemos estado comentando hasta el momento
También normalmente pues cuentan con su introducción, desarrollo, conclusión, la lista de referencias, que es algo bastante riguroso y que te permite mejorar tu capacidad de argumentación a partir del tipo de opiniones que podamos tener y con la información que encontramos. Así pues, continuamos con el texto de artículo de investigación y proyecto de investigación, que si bien suenan similares, pero cada uno cuenta con características muy particulares. Pero claro, estos dos van de la mano y cuentan con una estrecha relación. Respecto al proyecto de investigación, podemos decir que es todo el diseño de la investigación como tal, desde identificar toda la cuestión teórica y la estrategia metodológica. Pero no hay resultados allí, solo se queda en la parte de planeación y diseño de la investigación. Por su parte, en cuanto al artículo de investigación, en este se centra la presentación, el reporte y discusión de los resultados y hallazgos obtenidos, así como las conclusiones. Pero, claro que sí, es necesario presentar el diseño teórico metodológico, planteamiento del problema, objetivos, supuestos y demás, pero de manera muy concreta y general. Me gustaría agregar un dato importante, pues mayormente el artículo de investigación presenta una estructura canónica que se compone de 3 apartados: la introducción, el desarrollo y las conclusiones, en donde se desarrolla la información de la investigación que se está haciendo. Sin embargo, la estructura puede tener diferentes variables dependiendo de la editorial para la cual se esté escribiendo este tipo de artículo. Wow, la verdad es bastante interesante eso. Se me hace curioso cómo cada tipo de revista te puede pedir algo diferente. Y además que creo que es importante mencionar la monografía, que es un texto expositivo con función informativa y se estructura de forma analítica y crítica. Es interesante cómo la información recogida es importante que se obtenga de distintas fuentes para acercar el tema destinado y ayude al informe final que se origina en la investigación documental. Es verdad, compañero, y cabe destacar que los objetivos de la monografía son revelar, demostrar y argumentar con evidencia lógica y razonable la realidad científica de un hecho a través de otros hallazgos relacionados con la temática estudiada, dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo en dichas áreas, explicar argumentos novedosos que aún no se han abordado en lo anterior y sustentar teorías o refutar las ya existentes. En cuanto a sus características, este debe llevar una secuencia sistemática de las ideas plasmadas. Su lenguaje debe ser claro y preciso, así como académico especializado, en la que el investigador sea siempre objetivo y la información. Además, es importante llevar una cuidadosa revisión de la bibliografía, desde publicaciones científicas, artículos técnicos, tesis y artículos de revisión, para así obtener datos reales sobre un problema determinado y así llegar a conclusiones aceptables. Así también, es necesario destacar que la monografía se utiliza en el ámbito educativo con la finalidad de dar cuenta sobre el estado del conocimiento de una temática específica. Y algo muy curioso es que esta cuenta con una estructura similar a la de los otros tipos de texto, que tiene una introducción, el cuerpo o desarrollo y conclusiones. Sin embargo, también es necesario agregar que los siguientes elementos son la portada, el resumen, el índice general, lista de tablas y figuras, al igual que apéndices y anexos. Pero como todo texto académico es indispensable incluir las referencias, claro, pues tenemos que decir de quién sacamos algunas ideas. Pues existe una diferencia entre bibliografía y referencias que en muchas ocasiones pues lo implementamos de la misma manera, pero no es así. Y creo que la principal diferencia que se tiene marcada es que la referencia es todos los autores a los que se han citado en el trabajo de investigación y la bibliografía solo a los autores o los recursos que se utilizaron y que no se citaron en el documento. Muy interesante esto que nos compartes, compañero Alexis. Y entonces, por último, pero no menos importante, tenemos el texto académico de ponencia. Bueno, la ponencia se refiere a la presentación de un tema en particular ante un público en un espacio académico, en donde su objetivo es presentar y dar a conocer en un evento académico una propuesta o proyecto de manera concreta, ya sea acerca de investigación o experiencias vividas. Este tipo de texto es uno de los que más utilizamos en nuestra formación docente, pues este es el que nos permite divulgar y mostrar nuestros trabajos elaborados con gran esmero, así como las investigaciones educativas que tenemos la oportunidad de realizar a partir de nuestras intervenciones en las jornadas de práctica. Y cuenta con una estructura, por ejemplo, con un título y una autoría, es decir, cómo vas a nombrar a tu tema y quién es el autor.
también así una introducción, un cuerpo y una conclusión, y esto nos da la oportunidad de discutir con el público. Es decir, al terminar tu presentación, se da la oportunidad de que haya preguntas en donde el público puede hacerlas y tú debes contestar con la información que sabes al respecto. Claro que sí, compañera Karen. El conocimiento que nos podría servir de esto en uso propio, pues es para promover la investigación, la argumentación, la reflexión o para desarrollar algunas habilidades como la comprensión oral y escrita y la imaginación. Pero sobre todo, ahora que somos docentes en formación, el dominar estos contenidos acerca de estos tipos de textos nos será de suma importancia para la creación de propuestas con actividades dinámicas, divertidas e innovadoras que podemos aplicar con nuestros alumnos en nuestras futuras jornadas de prácticas. Y que, como han visto, pues es bastante importante todas estas habilidades que deberíamos de haber adquirido, yo supongo, desde primer semestre, pero pues hasta ahorita nuestra malla se ha presentado. Así es por ello que juntos destacamos la importancia del dominio de los contenidos por parte de nosotros como docentes, pues como dice el dicho, nadie da lo que no tiene, ni nadie puede enseñar lo que no sabe. Dicho lo anterior, queridos oyentes, podemos decir que lamentablemente hemos llegado al fin de este podcast. Pero antes de irnos, queremos agradecerles por estar atentos y escuchar día con día la información nueva que traemos para transmitirles. De nueva cuenta, esperamos que la información compartida haya sido de su total agrado e interés. Los esperamos el siguiente jueves a la misma hora y en el mismo lugar, para que escuchen más de esta valiosa e interesante información que tenemos para compartirles. Hasta luego, nuestros queridos oyentes. Que tengan un excelente día.